Buenos días, amables televidentes, bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Hoy es viernes, el primer viernes después del 5 de julio, así que hay que contar ahora con referencia. Buenos días, Isidro Toro. Buenos días, don Gregory. Ay, y buenos días, don Licho. Está multado por llegar 30 segundos tarde. Ya llegó. Hasta virtual yo llego tarde. Wow. Era como una presentadora de televisión que es prácticamente mi vecina y yo vivo cerca de un canal que ella tiene su programa y ella dice en una presentación, no voy a decir qué día fue, disculpen señores que hay muchos tapones para poder llegar aquí, pero yo vivo y ella también a 3 minutos del canal y digo, bueno. El tapón siempre es un argumento, ¿verdad? Siempre es una excusa. Pero el internet produce tapones también. Vengan ustedes. Sí. Víctor Reyes ayer, ese gran humorista, dice, señores, tengo un dilema. Una amiga me está pidiendo 5,000 pesos que se tiene que operar urgente del COVID. ¿Qué hago? Ay. Bueno. ¿Cómo está la cosa? ¿Bien? Bueno, mejor imposible. Sí, mejor imposible. Que la pandemia en el Caribe, en América Latina está haciendo estragos. Eso sí es preocupante. Ya vi que el presidente Abinader designó un grupo de profesionales de la medicina de la salud que van a integrarse o a coordinar o a hacer algo en ese sentido, pues. Aparte de la transición, pues. Tengo temor yo. Sí, ¿por qué? Porque me parece que Luis Abinader está viendo el programa y se está llevando mucho de nosotros. Realmente. Para beneficio del país y de su buen gobierno, entonces. Realmente tenemos 2 días reiterando ese tema de que Luis, que primero el gobierno debía propiciar el encuentro de los equipos de salud de ambos gobiernos, el entrante y el saliente, para que en lo que resta de este mes se tracen políticas afines con respecto a eso. Yo creo que eso es lo que se persigue. Yo creo que en el encuentro entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader se pudo haber tratado eso. Y aunque Luis dijo que el resto de este mes le corresponde gobernar a Danilo, lo lógico es que para un tema tan neurálgico, tan envolvente a la sociedad dominicana como es el COVID, hubiese ese entendimiento que no hubo en la prevención, pero todavía es tiempo de acelerar planes, políticas para llegar al pico que no hemos llegado en esa parte y que ya le corresponderá ese pico al próximo gobierno, pero que esperamos que sea lo más pronto posible para que la sociedad sea la beneficiada de las acciones gubernamentales en ese aspecto. Entonces esa designación del equipo de salud de Luis Abinader, del próximo gobierno, para definir esos planes y creo que aunque no lo han anunciado, participar de manera conjunta es halagüeño, es una gran decisión y nos transmite el mensaje de una acción que va en beneficio del pueblo al detener el crecimiento de este terrible mal que nos aqueja, de esta pandemia del COVID. Así que yo la veo así, yo la veo muy bien esa parte.
Sí, es muy importante y como tú bien dices, habíamos abogado por sentido común, más que por cualquier inteligencia distinta a lo que mande la acción del nuevo mandatario. Habíamos conversado sobre esto con ustedes, los televidentes, de que era lo propicio y qué bueno, qué bueno. Yo me sentí también muy bien anoche cuando me di cuenta de eso que tú mencionas, Liz. Así que bienvenida esa decisión, bienvenida. Sí. Ayer hubo reunión de las vicepresidentas, doña Margarita y doña Raquel, se reunieron durante 2 horas y argumentaron las cosas sobre el despacho de la vicepresidencia y las funciones que tiene asignada con respecto al los planes sociales. Planes sociales. Y me gustó algo que reafirmó ayer la vicepresidenta electa, la licenciada Raquel Peña, en el sentido de que los planes sociales en el próximo gobierno van a ser ampliados. Recuerden que ellos hicieron una campaña de que iban a duplicar la tarjeta, que iban a ampliar muchos renglones de esos planes sociales, y sobre todo ahora con esta pandemia. Y un criterio que me llegó mucho es que ojalá se institucionalice. Y yo creo en que con Luis va a tener la institucionalidad de eso. De que eso es un derecho de las familias vulnerables. Porque la gente cree que lo que el gobierno le da a los más necesitados es como un regalo, no un derecho. Es parte de lo que se debe trabajar. Y ojalá que la estrategia comunicacional de estos programas sociales estén fundamentados en hacerle ver a la gente que eso es un derecho, que no es una dádiva, que no se puede hacer por politiquería y que se le explique a la gente los rigores, los parámetros que se necesitan para recibir esa ayuda. Y ojalá que sea en una legislación contemplada de que esos regalos sean, mientras sea un proceso de la gente, mientras consigue trascender el umbral de la pobreza. Es decir, mientras la gente consigue ganar un sueldo que les excluya de la extrema pobreza, porque para eso tiene que ser. Y eso me gustó mucho también. Es que esos son sistemas, o sea, cuando usted da ese tipo de apoyo social, se supone que la persona va a consumir y lo ideal es que consuma productos que se fabrican o se cultivan en el país. Y eso al mismo tiempo, entonces ese apoyo es un apoyo indirecto a la economía. Genera más producción, esa generación requiere más de empleo. Ese empleo tiene que tener cierta cualificación porque hay de todo tipo de empleo, pequeñas y medianas industrias, etcétera. Implica mayor educación. Eso requiere más maestros, más empleados. Entonces, es todo un sistema. Claro, aquí hay una variable que es difícil de controlar, porque como estamos en un mundo globalizado y neoliberal, entonces buena parte de ese apoyo se va en bienes importados. Buena parte. No sabría cuantificar, pero la inmensa mayoría va a comprar habichuelas, arroz, etcétera, pollo, que son producción nacional. Entonces, cuando tú ves el sistema desde macro y lo aplica, cuando digo lo aplica, te ocupas de la pequeña y mediana industria, te ocupas de las cooperativas, te ocupas de la agricultura, te ocupas de la agroindustria, que es un factor importantísimo, porque
el insumo principal para una industrialización en República Dominicana es sus productos agrícolas, transformarlos en una industria. Entonces, y le da su apoyo intelectual con la educación y le da su apoyo a ese sistema con la salud. Entonces, tú tienes un sistema que lo pone a funcionar. Claro, esos sistemas no son como la varita mágica de Peter Pan. Esos sistemas tienen que haber hasta cierto punto un gran acuerdo porque llevan muchos años. El primer año no se van a ver los resultados, ni el segundo. Comienzan a verse el tercer año, el cuarto año, pero eso debe continuar quinto, sexto, hasta que el país agarra un nivel donde la pobreza ya es insignificante. Pero hay que verlo así. Hay la expectativa con este gobierno de que ciertamente en muchas áreas, principalmente en esa parte de la agropecuaria, la agroindustria, surjan transformaciones, porque verdaderamente como estamos y como hemos venido haciendo las cosas, la eficiencia no ha estado muy presente, que digamos, y hay esas expectativas, lo puedo asegurar, y quizás otros partidos también los tengan, hay buenos técnicos dentro del Partido Revolucionario Moderno en esta área. Por decir un nombre, un solo, y no es que vaya a ocupar ningún cargo, pero la capacidad dentro del sector agropecuario, de lo que es la agropecuaria actualizada mundial, Hipólito Mejía es una persona que podemos tomarla como referencia. Y se supone, por el mismo sentido común que mencionaba hace un rato, que el gobierno que preside Luis Abinader no va a perder la oportunidad de aferrarse y tener dentro de su bandeja de muestra de qué tiene mi gobierno, eso que significa Hipólito Mejía en esa área que he mencionado. Bueno, correctamente. Pero la agropecuaria todo depende de un plan. Como tú dices, Gregory, el personal profesional técnico del PRM es excelente y mucho más si tú tratas de recoger en el país ese personal. Como tú dices, yo creo que, no sé, habrá que esperar cuál será el papel del presidente Hipólito Mejía y el papel y qué rol le asignará el nuevo gobierno. Pero es evidente que Hipólito Mejía es un puntal para lograr los parámetros que los organismos mundiales, internacionales, requieren sobre la producción agropecuaria. Porque Hipólito, la experiencia básica, tiene el expertise, tiene el estudio. Creo que es uno de los profesionales agropecuarios de mayor capacidad que ha demostrado en el país. Es el innovador de la agropecuaria nacional, sobre todo la agricultura. La modernización. Aquí la modernización, la implementación de la tecnología, por primera vez se vio en manos de Hipólito. Y no solo eso, sino que la variedad que esa tecnología es capaz de producir con la eficiencia o con el aumento de la productividad es necesario ahora. Y yo recuerdo, y yo digo que se puede, porque esos técnicos donde está no solo Hipólito, está mucha gente, Leonardo Faña, Eligio Jaque, un sinnúmero de profesionales que podemos mencionar para que no se nos quede. Pero ese equipo recuerda que en el gobierno de don Antonio Guzmán, a los 3 meses fue afectado por dos problemas graves que afectaron la agropecuaria nacional. La fiebre porcina africana, que se la dejó el otro gobierno,
fue embestida inmediatamente y tuvo resultados. Y aunque cambió todo el mapa de la producción porcina, pero sí fue enfrentada y el precio, el costo de ese alimento no se disparó como uno lo esperaba. Pero el ciclón David y la tormenta Federico destruyeron gran parte de la agropecuaria. A los 3 meses, 4 meses, nosotros teníamos las calles, las aceras repletas de producción agropecuaria de todos los niveles. Eso mismo pasó en el año 2000. Cuando llega Hipólito, todos los programas sociales a través del INESPRE llevaron a los barrios por el aumento de la producción, por el aumento de la productividad, por la amplitud de productos que se produjeron. Llevaron los productos a precios baratísimos. Había que ver un huevo, $1. Había que ver un plátano, $1 y a 2 por peso. Y una libra de carne a 5, a 7 y a 10 pesos. No me cansaré de reiterar eso. Y llevada a los barrios, las plazas populares. Porque había un engranaje entre el mecanismo planificador, el mecanismo productor, que son los productores agrícolas, agropecuarios, y la comercialización, un montaje de comercialización para eso. Y eso lo puede hacer el gobierno de Luis Abinader y la gente no va a sentir si eso se produce. Y eso va a crear empleo y eso crea una dinámica comercial y económica y eso crea beneficios para la gente. Entonces yo creo que esos programas van a ser necesarios y yo no tengo ninguna duda de que el gabinete de Abinader va a tener eso como prioridad. Yo no tengo dudas. Y brevemente, ya para terminar mi parte, este tema, ojalá que esa innovación llegue y paralelamente con la innovación, la calidad de los productos. Aquí da pena ver los productos que hay en nuestros supermercados, en el área, por ejemplo, de las legumbres, de algunas frutas. O sea, es como que nos venden a nosotros lo que queda y no se les vende a los hoteles o no se exporta. Pero aquí para tú preparar ensaladas o jugos, tienes que escoger muy bien escogido que tengan calidad esas frutas o esas legumbres, esos vegetales. Lamentablemente dejan mucho que desear la calidad que nosotros recibimos. Hay que comparar, si el que puede, el que lo ha visto, cómo son productos dominicanos, por ejemplo en Estados Unidos, que van de aquí, que parecen como si fueran hechos con una máquina. O sea, se ven productos agropecuarios perfectos. Sin embargo, cuando los compramos aquí, es muy distinta la calidad. Pero eso se puede porque es un problema de poner en vigencia algo que está destruido en el Ministerio de Agricultura, que es la sanidad vegetal. Pero eso también implica la investigación. Eso implica un apoyo técnico, científico del ministerio a el proceso de producción, una vigilancia. Y eso significa una planificación. Porque el problema es que aquí en los últimos 15 años no ha habido planificación para el sector agropecuario. Aquí se produce, porque aquí se primó la importación, porque en los últimos 15 años privilegiaron el comercio, destruir el aparato productivo para que un grupito ganara dinero a través de traer desde fuera productos. Óyeme, para nosotros lo vemos como natural, pero tú te imaginas que en los últimos 10 años el café nuestro, que es un producto cotizado en el mundo, el 80, el 90% del café que nosotros consumíamos era importado, traído de Vietnam, de Ecuador, de Costa Rica, cuando aquí se producía solo porque el que lo importaba, el que daba los permisos de importación, recibía dinero. Aquí el plátano se traía de Ecuador cuando nosotros sembrábamos plátano en Barahona, en Mao y en todo el sur para abastecer el país.
Aquí todo, eso era una gran producción, pero llegó un equipo solo pensando en comercio, en comercio, en comercio y nada. Y eso a nosotros nos hizo daño, nos Pero hizo mucho daño. Hay un punto allí, dicho, sin quitar nada tu argumento ni contrariarlo, pero ahí hay un punto que es el sistema económico. Cuando tú implementas un sistema económico neoliberal y abres la frontera y te llegan los plátanos de otro país, medio peso, un peso más barato que lo que tú produces aquí, entonces ahí hay una competencia. Y desgraciadamente, esos son los desequilibrios que internacionalmente hay que abordar, que los países que están tratando de colocarse como países emergentes, los emergentes son Corea, Taiwán, etcétera, por allá, o Brasil, por aquí, pero nosotros que tratamos de meternos allí, se nos hace muy difícil, porque nos obligan a abrir los mercados, y entonces tú encuentras una cantidad de productos de otros países donde la mano de obra es mucho más económica, donde el costo de producción es mucho más barato. Y lo que dijo Gregory, y parte de la producción de calidad, entonces nosotros la exportamos a Europa. Entonces ese desequilibrio que también se adereza con todo lo que tú acabas de decir, hay que observarlo, hay que analizarlo y hay que comenzar a producir políticas, porque si no a la larga el país no va a crecer socialmente, económicamente, no va a crecer, va a ser un tire y encoge, como el pasito tuntún, un pasito para adelante y otro para atrás, como la canción. Y eso nos pasa a todos los países de Latinoamérica. Porque ni siquiera Brasil, que lo colocaron en el BRIC y al lado de Rusia, la India, no sé, tú ves que Brasil da un paso para adelante y da 2 pasos para atrás. Y así va. Es una forma de ser de los latinoamericanos, que no es un problema de un partido, sino es un tema de mentalidad que nosotros tenemos que reformar y abordar las cosas, los temas, con una visión distinta, ver cómo hicieron los japoneses, cómo hicieron los coreanos, cómo han hecho los taiwaneses, ver cómo han hecho los europeos. En el año 45 Europa estaba destruida y en el año 55 ya era una potencia. Entonces, ¿qué hicieron ellos y qué podemos hacer nosotros? Japón no tiene ni la 10ª parte de las riquezas naturales que tenemos nosotros, ni la 10ª parte. Entonces es un tema también de visión. Y en ese tema de visión entra lo que tú dices, los intereses personales y toda esa politiquería, que es lo que hace es dañar al país finalmente. Pero hay que verlo con mayor... En el área de la salud, ¿qué opinan Gregory, Dígame. tenemos que ir a una pausa. Si ustedes quieren que sigamos discutiendo eso, lo dejamos en la mesa y seguimos después de esta pausa. ¿Creen? Vamos a pausa. De nuevo, yo quería mencionar brevemente de mi parte que esperamos o espero de que haya una gran innovación también en el nuevo gobierno en lo que se refiere al sector salud. En Periodismo y Sociedad tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de contar con la presencia del doctor Félix Iglesias. Y hay un punto que él reitera cada vez que tiene... Que no vi al doctor Félix Iglesias en la comisión. Es que me imagino que está ocupado todavía en su situación de San Pedro. Okay. Es la única explicación que le di cuando no vi su nombre. Pues el doctor Félix Iglesias es reiterativo en reclamar como propuesta para el sector salud de la República Dominicana los centros de atención primaria. Ojalá la innovación que pueda traer el nuevo gobierno en el sector salud pues pueda llegar rápido y que verdaderamente haya un cambio, porque aquí en la República Dominicana los que pueden tener un seguro aceptable de salud y los que adicionalmente a eso pueden tener recursos, más o menos pueden recibir una buena salud,
pero sobre todo a tiempo. Pero los sectores despauperados se las ven muy difícil en su día a día por el esquema que hay montado de cómo es que se administra los servicios de salud, sobre todo en el sector público nacional. Bueno, todo eso depende de lo que terminó diciendo Isidro Toro. Es la visión. Si la visión del que gobierna es elitista, es excluyente, es neoliberal, todas las políticas van a ser excluyentes. Todas. Y la de salud, la de educación. Óyeme, la visión del que gobierna en esas facetas es lo que tiene como vigencia de que un Estado promueva la privatización de la educación, que promueva la privatización de la salud. Todo lo que hay de las dificultades que tiene el pueblo de menores recursos para ingresar, para recibir la cantidad y calidad de los servicios de salud, se debe a esa política neoliberal de entregarle a las empresas privadas, a los sectores privados, el manejo estratégico de esa salud. Pero todo eso, ¿por qué tú crees que las UNAP, las unidades de atención primaria, no se han instalado 20 años después de aprobada la ley? Porque afecta a la privatización de ese sistema. Y entonces todo depende de la visión. Por eso te digo que tiene mucho que ver, y coincido con Isidro Toro, la visión del que va a gobernar. Hay una visión que se llama elitizar las políticas públicas y darle migajas al pueblo dentro de lo que le queda al gobierno, al Estado como presupuesto, o sea, sí, la parte social queda... La parte social, verla como una dádiva. Cuando, como dice doña Raquel, es un derecho, porque el Estado constitucionalmente está para amparar a todo el mundo en igualdad de condiciones, pero el que más necesita más apoyo, porque más necesita más, y el Estado está obligado a eso, pero no, el Estado no lo hace eso. Entonces uno tiene que ver, y la gente que nos escucha, que no damos clases de política, tiene que ver que la destrucción del aparato productivo en el 1997, 98, 99, la venta de todas las empresas del Estado, la venta del CEA, la destrucción de Corde, todo eso fue una política neoliberal, asesina de ese proceso y de esa integración social que tenían el Estado dominicano. La privatización de las eléctrica. De la energía eléctrica. Óyeme, recuérdate que la fabricación de medicina comenzó aquí en el gobierno del PRD con Salvador Jorge Blanco, con Partenio Ortiz, el Laboratorio Químico Dominicano, salió Promese, todo eso con tratar de que el Estado produjera los medicamentos. Eso. Y yo recuerdo que el ministro de Salud de ese tiempo consiguió franquicia, consiguió asociación para que el Estado dominicano tuviera licencia para producir medicamentos genéricos. Eso fue una lucha contra los laboratorios. Los laboratorios le hicieron hasta piquete al Estado, al gobierno, pero no se detuvo. Desde que cambió la administración, eso se fue a pique. Y hoy INESPRE es un compra y venta de medicamentos, pero ya no hay donde la fabrica. Ese es el problema de la visión. INESPRE. INESPRE no, el Laboratorio Químico Dominicano. Promese, o la Boquidón. La Boquidón, que tuvo competencia fuerte con los laboratorios privados. Y no es que tiene que destruirse uno al otro, sino que tiene que haber una regulación y saber que la mayoría del pueblo le corresponde al Estado darle protección. Es que sí, dígame. Sí. Hay una corriente, y cada vez que nosotros firmamos un convenio, cualquier país firma un convenio internacional, si tú lees esos convenios internacionales,
tienen un mínimo común denominador: neoliberalismo, globalización. La globalización no es mala, ojo. No, yo no quiero satanizar la globalización. La globalización es un hecho histórico. Cuando Colón llegó a la América, él fue un paso adelante en la globalización. Cuando Marco Polo llegó a China, fue un paso adelante en la globalización. Entonces la globalización per se no es mala. No es mala. Lo que no funciona es la forma, las herramientas que se usan bajo el paraguas de la globalización para imponer ideologías. Y el neoliberalismo es eso. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es como si tú entras en una carrera de 100 metros planos, y nos ponen a todos en la misma línea, pero yo tengo 200 libras encima y nunca he practicado, y me ponen al lado un muchacho de 18 años con 100 libras, que es una gacela. ¿Me explico? Va a ganar. Entonces es lo mismo. Entonces buscar el equilibrio, porque hay que buscarlo, porque la globalización está allí. Hay que buscar ese equilibrio. Y eso exige entonces una cancillería dinámica, que no solamente sea anunciar que está promoviendo el comercio, o que en la isla de Cabo Verde ya no le piden visa a los dominicanos, sino para genios que realmente beneficien o modificar los convenios que existen. Lo que usted dice de la salud, bueno, fue un gran paso. Esta ley 9701, creo que fue un salto gigantesco, con todos sus defectos. Porque aquí no había sistema de salud. Aquí el sistema de salud eran los hospitales o las clínicas privadas. Y eso fue un gran salto, con todos sus defectos. Pero eso quedó allí, como usted dice. En la parte social de esa ley no se implementó nunca. Se dejó a los hospitales. Y usted va la mayoría de los hospitales en la República Dominicana son la antesala de la muerte. No sé. Yo tuve un proceso este año, dicho lo sabe, y yo tuve que ir a varios hospitales, y realmente eso es dantesco. Los que yo vi, yo no digo que sean todos. Entonces, y hay inclusive en algunas parte un trato inhumano, amén de que la cuestión estructural del edificio no esté y no tengan los equipos, el trato humano también de muchas de las personas, médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. Yo veía aquello y decía, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que haya tanta desaprensión? Así como vi gente con un espíritu de entrega encomiable. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, ese sistema de salud que responde a una ideología neoliberal, hay que transformarlo, ver en el mismo sistema de salud, en esa misma ley 9701, los elementos sociales que se pueden desarrollar, como dijo Licho, y promover ese desarrollo, y luego promover las reformas que haya que reformar, que adelantar, para poderlo hacer útil a la sociedad. Útil a la sociedad, útil inclusive a los sectores económicos, porque si tú tienes una población enferma, no vas a ser productivo. Uno de los gran problemas que tenemos nosotros, los países latinoamericanos, lo dijo Licho hace rato, productividad. ¿Cómo tú entiendes que en los Estados Unidos un obrero gana 10, 12, 15, 20 dólares la hora? Se pagan mucho más impuestos que aquí, y hay 2.000, bueno, los gastos son muchos, y producir productos son de excelente calidad y hasta más baratos que aquí. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica? Es un tema de productividad. Es que nosotros somos ineficientes, nuestros gobiernos han sido ineficientes. Nosotros no somos eficientes, lamentablemente. Y el ministro, quien está por encima de él, parece que el reclamo de eficiencia no es tan férreo. El director general, quien está por encima de él, parece que no le requieren mucho de que sea eficiente. No somos eficientes. Somos una administración gubernamental durante muchos años
ineficiente, pero, reitero, en estos momentos hay muchas expectativas. La seguridad civil, la seguridad en la República Dominicana, esto es de horror. Ahora está un poco amainada esta situación, pero aquí hemos visto que por centenares de veces personas han fallecido por celulares y hay una determinación en Indotel y por ley de que los celulares no pueden activarse a menos que sea el dueño, pero se siguen robando los celulares. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Quienes están a cargo de llevar una acción represiva, tanto en el área judicial, Ministerio Público, como también en el aspecto del cuerpo policial, se hacen de la vista gorda. Aquí no debería nadie robar su celular porque no le serviría para nada, porque no lo puede activar, pero sí lo activa. Entonces, la seguridad ciudadana es otra de las expectativas y de las esperanzas que tiene el pueblo, de que se frene para que más personas sigan con vida, para que no queden tantas personas, tantas familias tronchas por esta situación. Aquí usted no puede con un celular salir a hablar normalmente en muchos lugares. Eso es absurdo. Las mujeres cuando se van a caminar andan sin ninguna prenda, porque es una provocación. Y claro, es una medida de precaución, pero no debería ser así. Eso es muy pequeño para no controlar una delincuencia. Es otra de las áreas donde hay muchas expectativas con este gobierno que ha surgido del cambio. Todas esas cosas no las va a resolver este gobierno, pero puede iniciarlo. Claro. Yo creo que la seguridad ciudadana es compleja, pero tiene que iniciar. Y yo creo que la promesa de Luis Abinader de aumentarle a $500 a la policía, si eso lo anexa, si eso lo adiciona a una sensibilización del policía, de saber que el policía que le va a pagar $500 no puede ser tolerante ante la delincuencia común y mucho menos a la delincuencia organizada. Un policía tiene que ver en el robo con escalamiento a una vivienda como si fuera la suya. Y tiene que ver que mientras eso más ocurre, mayor incapacidad él demuestra. Si tú tienes en un barrio una policía donde los atracos y robos son más frecuentes que en otra, esa policía es incapaz, es ineficiente. Y si tú tienes un sistema de medir la eficiencia de la policía en función de los delitos que se ocasionan en su comunidad, tú tendrás una policía más comprometida, tú tendrás una policía más atenta y más implacable con el delito. Porque el problema es que ahí es que viene la delincuencia. ¿Cómo es posible que un muchacho de un barrio tenga 18 robos en su barrio? La policía lo sabe la comunidad, y no, el muchacho anda como que no ha hecho nada nunca. ¿Tú sabes lo que significa meterse a su casa a las 3 de la mañana a robar? Eso es un atentado a la vida, porque si el dueño de la casa sale a enfrentar a ese ladrón tiene dos opciones: o se manda o lo mata. Pero eso tiene que estar en la ley, y la policía tiene que entender que eso es una amenaza de un crimen, es un atentado contra la vida de esos dueños de esa casa. Y así tiene que medirse. Cuando eso se mida así, olvídate que la delincuencia va a reducirse. Pero hay y eso es complejo, porque eso tiene que ver con el sistema judicial. Claro, claro. Eso tiene que ver con un ministerio público despolitizado, que si el ladrón es hijo de un compañero no va preso, o si va un diputado a soltar al ladrón, lo suelta. Eso tiene que ver con eso. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué me dice usted de los familiares cuando va al tribunal, que le dice los familiares del lampón, le dice a los familiares del atracado, ¿sí?
si mantienes la denuncia te matamos. ¿Cómo se resuelve eso? Por lo mismo, porque él sabe que no tiene régimen de consecuencia. Pero si es que el tema allí es que entonces el fiscal, el juez te dice, pero ¿cómo prueba usted al ciudadano que lo están amenazando? ¿Cómo prueba al ciudadano que lo llamaron para amenazarlo? Entonces es complicado. El tema, ese tema, uno lo dice y a uno le angustia, pero hay un triángulo que es delincuencia, jueces y policía, que se tocan y se corrompen. Eso es por un lado. ¿Ustedes no han visto esa publicidad de una novela o algo de eso sobre un capo colombiano que decía plomo o plata? Y agarraba a los policías, que además eso es un crimen, esa publicidad constante de que llega el capo y le dice a unos policías plomo o plata, o hacen lo que yo diga y me protegen, o los mando a matar a usted y a su familia, etc. Esa es la publicidad que hay, y esa es la novela o programa de televisión que está allí en un canal. Pero eso es lo que está ocurriendo. Los malandros cometen una fechoría y si tú lo llevas a la justicia, tienes que ir 7 veces al tribunal a mantener la denuncia, a ser testigo, etcétera, etcétera. Y mientras tanto la familia del malandro te llega y te dice, lo voy a dañar a usted, voy a dañar a su esposa, a sus hijos, etcétera, etcétera. Ahí hay dos situaciones, y es nuestro Código Procesal Penal y los expedientes mal instrumentados. El Código Procesal Penal es a todas luces una herramienta que los juristas de renombre durante años y otros sectores de la población han pedido que se modifique, que se actualice. Y eso es un gran obstáculo, el que Licho mencionaba hace un rato y el que Toro usted menciona ahora, de cuando hay que ir a un tribunal en reiteradas ocasiones. 7 veces. Exactamente. Entonces, es un triángulo verdaderamente complejo, pero es un triángulo que todos sabemos cómo puede empezar a enderezarse. Y la parte de una mejoría en la calidad de ingresos del cuerpo policial es, yo pienso que claro, es importante. Usted no puede poner un perro con hambre a cuidar un filete. Y eso es importante, es un buen paso. Aquí, en estos países en casi todos nuestros países había la ley de vagos y maleantes. Cada país tenía un nombre distinto, pero el genérico era la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes, ¿qué era? Agarraban a una persona, tenía 14 entradas a la policía, no demostraba que trabajaba, lo encontraban con una media de mujer en el bolsillo y un destornillador en el bolsillo. No trabajaba en un taller mecánico ni nada. Tenía 14 entradas a la policía, 14 denuncias de robos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente, por un procedimiento rápido, lo sacaban y le colocaban 2 años, 3 años, 5 años, depende del país. Tenían unas penas que usualmente no pasaban de 5 años en lo que llamaban casas de reeducación y trabajo, que quizás era peor, pero lo sacaban del medio. Esas leyes fueron eliminadas por los derechos humanos. Hubo un movimiento internacional en la OEA, en la ONU, los derechos humanos, y en casi todos los países se fue eliminando esas leyes. Esas leyes nacieron en nuestros países en los años 40, 50 del siglo pasado, y en los años 70, 80 fueron eliminadas. Yo no sé si en la República Dominicana existió una ley como esa, seguro que existió en la época de Trujillo, pero eso le daba un instrumento al Estado para sacar a una cantidad de vagos de la calle. Ahora, ¿qué sucede? Que también muchos funcionarios usaban esas leyes había esa intención política, etcétera, porque esa es la desgracia, pues, que para una cosa buena la echan a perder, pues. Pero ven acá, el Código Penal está ahí, el Estado tiene sus leyes. Pero no es un problema de ley, Licho, es un problema que el malandro te llega y te dice que te va a matar a tu señor y a tus hijos si tú mantienes la denuncia. Pero es una guerra entre la autoridad que sabe que eso ocurre y no puede coger miedo
y el malandro. Porque pero no si es la la autoridad autoridad que coge miedo, es el que ha sufrido el delito. Es la porque ciudadanía la sabe que coge que, miedo. óigame, porque la ciudadanía sabe que la justicia no lo va a proteger. El malandro va y amenaza, le mata a uno y después le amenaza a la familia, porque la familia sabe que si mantiene esa denuncia de que le asesinaron a su hermano, a su hijo, la justicia no lo va a proteger. Muy Es cierto. así. Pero el que le tiene miedo a la justicia no va a amenazar a una persona, no lo va a amenazar. El que le tiene miedo a la justicia, yo le pregunto a usted, Es el ¿ustedes triángulo recuerdan, que Toro menciona, el triángulo. usted recuerda al coronel Severino? Y el coronel Severino no fue un terror para los delincuentes, a los narcotraficantes aquí. Se le decía al narcotraficante, Severino, ¿tú recuerdas? Hasta una El, canción hizo Raúl. el juez Severino. El juez Severino, José María, yo te pregunto, José María ¿por Severino. qué, ¿por qué José Alejandro Vargas tiene el sitial en la sociedad que tiene? Porque no, él no titubea y anda solo. Él es su chofer y anda a todas horas de la noche. Porque él no tiene el miedo de que cuando él condena a un delincuente a 10 años, a 5 años o a un juicio de fondo, él sabe que eso es su deber. Él sabe. ¿Por qué doña Miriam Germán tiene el nivel que tiene? Y el doctor Alfau, el juez Alfau tiene los niveles. Y González Cano, o Cano González, han conseguido esos niveles porque son jueces que han entendido su rol. Pero si otros no lo entienden y dejan que la sociedad y el delincuente sea que los dirija, evidentemente que el delincuente se impone. El delincuente se impone porque si una familia va a amenazar a una persona a la que le ha agraviado, que le ha matado a su hermano, su papá, su hijo, su madre, lo que sea, ese familiar que va a amenazar, si esa familia se siente con valor, con protección del Estado, ese tipo lo van a agarrar y, y le van a empeorar. Pero si la justicia no actúa, el otro que ve eso va a actuar. Y es verdad, para adecentar la justicia, tenemos que morir mucho. Ese ha sido un proceso, muchos hemos caído en eso, pero alguien tiene que iniciarlo, porque no podemos vivir en manos de la delincuencia, no Es que podemos. tú tienes razón. Miren, Lo que pasa es que tienes razón, pero vas preso. Sí, queda poco tiempo y no quería dejar de mencionar algo sobre la situación del COVID y es resaltar de personas muy conocidas que han sido afectadas en las últimas horas. Menciono a Iván Ruiz y su esposa, menciono a Monseñor Jesús Castro de la provincia de la Altagracia y al asistente personal, uno de los asistentes personales del presidente Danilo Medina, Robert de la Cruz, quien fue candidato a senador de la provincia La Altagracia. Esta situación está dándonos muestras reiteradas de que no es excluyente. Todos debemos cuidarnos. Distanciamiento y lavado de manos. Distanciamiento. En el Palacio Presidencial hay mucha gente infectada. ¿Sí? Ya murió el editor del Palacio, pero ayer me enteré de varios periodistas que trabajan en el Palacio que están afectados, y no solo ellos. Cubren la fuente de allá. No solo que cubren la fuente, sino que trabajan en el departamento de prensa del Palacio. Con COVID. Ayer me llamó una persona que me reservo el nombre, una periodista que toda su familia está contagiada, y ella prácticamente fue que lo trajo de allá, incluyendo y las camas escaseándose en Santiago. Santiago está saturado, las áreas de UCI. Aquí en la capital ya estamos acercándonos al 80%. Señores, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Sí. Para tomar medidas drásticas para ver cómo se frena algo, pero... Tomándolo en chanza, un señor como de 80 años pasó ayer por ahí y me dijo, Licho, el COVID es verdad. El COVID es verdad, porque se le murió un nieto. El COVID es verdad.
Nos vemos mañana, el lunes. El lunes mejor. El lunes tenemos un buen programa. Que espero que siempre un programa. El de hoy ya fue neoliberal, pero siempre es un programa. El de hoy ha sido el mejor programa de todos los años que hemos tenido. Pero el lunes lo superará. Sí, lo superamos. Nos vemos el lunes. Cuídense.